cuando Jacob tropezó con una loba preñada en las profundidades del bosque, su instinto de rescatarla del peligro inminente fue inmediato. Poco sabía que el encuentro grabaría un recuerdo en su conciencia que resonaría a lo largo de su vida cada vez que la tristeza, la frustración o la derrota nublaban su mente. El consuelo en el abrazo del desierto, la caricia del viento contra su rostro, se sentía como si la naturaleza misma le devolviera vitalidad a su alma cansada, conectándolo incluso en medio de los momentos más turbulentos, incluso ahora que su futuro parecía desmoronarse ante él. Jacob se aferró a la creencia de que la perseverancia implacable podría de alguna manera evitar el desastre inminente. Para su espíritu, el trabajo siempre había sido un medio temporal para entrar y las ganancias estaban destinadas a una meta que ahora parecía inalcanzable cuando la débil melodía del canto de los pájaros bailaba sobre su cabeza y el delicado aroma de las hierbas trituradas saludaba a sus sentidos, el aguijón de los exámenes reprobados y el dolor destrozado. Los sueños comenzaron a desvanecerse en el fondo perdido en su entorno. Jacob se dio cuenta de que había vagado más lejos de lo habitual tropezando con un rincón escondido del bosque. Un magnífico árbol se alzaba aparte de sus hermanos, sus ramas filtraban con gracia la luz del sol para iluminar un misterioso hueco debajo. Aunque parecía ser el santuario perfecto para las criaturas del bosque, la tranquilidad de Jacob fue destrozada por el gruñido amenazador que emanaba de las profundidades. Del hueco el sonido resonó como una súplica desesperada, un grito por supervivencia frente a una amenaza inminente. La mirada de Jacob se movió alrededor, finalmente detectando la fuente de lo invisible. Criaturas angustiadas, un lince tumbado perezosamente sobre una rama, sus ojos depredadores fijos en el hueco de abajo. Entrecerrando los ojos, Jacob creyó discernir el contorno del hocico de un lobo en medio de las sombras, pero la incertidumbre persistía, no podía deshacerse de la empatía que se agitaba dentro de él cuando la difícil situación del lobo a sus propias luchas atrapado entre el depredador y el santuario. El lobo personificó la propia sensación de atrapamiento de Jacob mientras su vida no estaba en riesgo de ser devorada. El peso del fracaso cayó pesadamente sobre él al reprobar sus exámenes sin que fuera culpa suya. Un extraño accidente en la Tala Camp había obstaculizado aún más su progreso, fracturando su retraso al necesitar cirugía, aunque el seguro de la compañía maderera cubrió los gastos médicos. El revés interrumpió sus planes y puso a prueba su determinación. Sin embargo, en medio de la agitación, Jacob encontró un lado positivo, un nuevo aprecio por la resistencia del espíritu humano. Jacob se negó a rendirse ante la derrota, aferrándose a la esperanza de un futuro mejor, confiado en su capacidad para salvar la situación. Jacob creía que podía salir adelante y completar el año. Desafortunadamente, la realidad le asestó un duro golpe. Cuando recibió sus resultados aplastados por la comprensión de su fracaso, se encontró no solo no alcanzando sus objetivos, sueño, pero también lidiando con la sensación de pérdida de años. Los años pasados persiguiendo una meta que se le había escapado durante su estancia en el hospital. Jacob había forjado un vínculo estrecho con Amber, una joven que trabajaba en el campo médico como fisioterapeuta. El tiempo que pasaron juntos durante su recuperación le había permitido, los acercó, y la alegre personalidad de Amber resultó fundamental para ayudarlo en sus esfuerzos de rehabilitación y estudio a pesar de los indicios de interés mutuo entre ellos. Su decepción académica. Jacob buscó refugio en el bosque lidiando con la incertidumbre de su futuro. Cuando reflexionó sobre la lucha de vida o muerte que se desarrollaba en el hueco, se dio cuenta de su propia situación mientras carecía del peligro inminente de convertirse en presa de una criatura salvaje armada con nada más que su teléfono móvil y una estrategia de pensamiento rápido. Aprovechó el elemento sorpresa con un estallido de coraje. Amplificó el volumen de su teléfono seleccionando un clip de sonido de disparo que reverberó a través del bosque, deteniendo momentáneamente los gruñidos y tomando los enlaces fuera de guardia, los links aunque irritados por la perturbación. Finalmente reconoció el siniestro sonido y saltó a una rama vecina, moviendo la cola con molestia, reacio a arriesgarse a una confrontación con una amenaza potencial. Abandonó a su presa dejando el bosque momentáneamente en silencio. Cuando Jacob escuchó atentamente el susurro dentro del hueco, insinuaba la aparición de su habitante prestado, una loba preñada. Comprendió que su condición la hacía vulnerable a los depredadores, tanto para ella como para su descendencia no nacida. Desconcertado por la ausencia de una pareja o manada, Jacob reflexionó sobre la difícil situación solitaria de la loba. Si su pareja hubiera tenido un destino trágico, si ella misma había sido herida, o al contemplar su vulnerabilidad, se dio cuenta del peligro inminente que ella enfrentaba una vez que sus cachorros fueran los lynx o tal vez otros depredadores como los bears pudieran regresar, representando una amenaza para ella en su juventud. La empatía del joven Jacob por su difícil situación eclipsó sus propios problemas al reconocer su situación como mucho más terrible que el suyo. Inspirado en cuentos de criaturas humildes que superan a adversarios más fuertes, la mente de Jacob se aceleró con una solución. Basándose en las lecciones de inteligencia y astucia de las historias de su abuela, encontró resolución frente a la desesperación. Con determinación, elaboró un plan para ayudar a la loba preñada a bajar de peso. Ella compartió esos cuentos únicamente para consolar a su nieto estudioso, que a menudo se burlaban de otros niños. Sin embargo, presenciar su acción rápida y disuadir a un lince manipulando los controles en la pantalla de su teléfono hizo que ponder su filosofía. Tal vez hubiera mérito en el concepto de que el zorro aprovechara la fuerza del tigre para su propio beneficio, similar al triunfo de la tortuga.
A través de una perseverancia firme, su estrategia para la operación Cachorros Seguros implicó comunicarse con un conocido en seguridad corporativa y explicarle su necesidad de una minicámara. Continuamente se equipó a sí mismo con equipo de campamento y un vehículo todoterreno, estableciendo un campamento base cercano, logrando un equilibrio entre la proximidad para una respuesta rápida y el respeto al espacio del lobo, aunque armado. Con un rifle, Jacob rara vez tuvo que emplearlo gracias a la vigilancia de la cámara de vigilancia contra posibles depredadores. Durante el periodo de nacimiento del lobo, presenciar el nacimiento de los cachorros fue una experiencia profundamente conmovedora para él. Abrazar la soledad durante sus semanas de vigilancia le permitió encontrar solace y contribuir al bienestar de la familia lobo. Los cachorros de lobo, con su innegable encanto, proporcionaron a Jacob un sinfín. Joy recopiló imágenes de las cintas de vigilancia y creó una narración cautivadora del viaje del lobo que compartió en YouTube, atrayendo amplia atención en medio de un raro viaje a la ciudad en busca de suministros. Jacob se encontró inesperadamente con Amber, una fisioterapeuta que mostró un gran interés en los cachorros de lobo en su encuentro casual. Condujo a un almuerzo improvisado que sorprendió a Jacob con la conexión inesperada que encontró consuelo al hablar sobre sus luchas académicas y el fin del sueño destrozado de convertirse en un médico sin vergüenza. Esta nueva confianza surgió de una sensación de logro a través de su interacción con Amber, quien a su vez compartió sus propios desafíos académicos y su aversión a los escenarios quirúrgicos. Su transición de aspirante a médico a fisioterapeuta resonó en él, mostrando la posibilidad de encontrar satisfacción en caminos inesperados. Su intercambio sincero provocó introspección en Jacob con respecto a sus esfuerzos futuros cuando los cachorros de lobo maduraran y se volvieran autosuficientes. El papel de Jacob como su protector disminuyó gradualmente, sin embargo, se produjo un momento conmovedor cuando la loba se acercó a él reconociendo simbólicamente su papel en la protección de su descendencia durante su vigilia sobre la familia de los lobos. Jacob capturó numerosos momentos a través de su lente que luego compartió con Amber, ahora su compañera. Alentado por ella, participó en un concurso de fotografía de vida silvestre y ganó el primer premio. Jacob se destacó en los exámenes, finalmente se convirtieron en un médico respetado. Su viaje compartido culminó en el establecimiento de una práctica dedicada a ayudar a las víctimas de accidentes en su recuperación, a diferencia de los médicos convencionales que exhiben diplomas. El consultorio de Jacob era un testimonio de su experiencia transformadora, una fotografía cautivadora de la loba que simbolizaba no solo su papel fundamental en la alteración de su trayectoria, sino también la profunda deuda de gratitud que tenía con ella. Esta historia ilustra el poder transformador de la conexión y la resiliencia al invitar a otros a compartir sus propias historias de animales que brindaron consuelo durante tiempos difíciles. Y ahora veamos otra historia similar. En el corazón del bosque, un bebé indefenso fue cruelmente descartado por su madre desprovista de instinto maternal. Sin embargo, el destino intervino como un improbable guardián. Un lobo se dio cuenta del niño. Abandonado, las acciones del lobo dejaron incluso al guardabosques más experimentado ante el asombro y la incredulidad de la mayoría de las madres. La llegada de un nuevo bebé significa un hito de alegría. Sin embargo, para esta joven, su hija recién nacida no era más que una carga incómoda de la que trató de deshacerse apresuradamente durante todo el embarazo. Ocultó su condición bajo ropa voluminosa, no incluso confiando en su novio cuando comenzaron los dolores de parto. Ella los enfrentó sola, sin buscar ayuda ni aventurarse al hospital. Milagrosamente el bebé nació sano. Buscó instintivamente a su madre, quien la abrazó brevemente, no por afecto sino para silenciar sus llantos, envolviendo al niño no deseado. En un ataque de frustración, resentida por las molestias causadas por su embarazo y parto, a pesar de sentir que algo me extrañaba, los gritos de la bebé cayeron en oídos sordos cuando su madre se alejó dejándola a merced del bosque. Caminó rápidamente hasta que los sollozos de abandono de su hija se calmaron. En silencio, la bebé pronto se dio cuenta de que estaba completamente sola. El hambre asintió con su diminuto estómago mientras el frío del bosque reemplazaba el calor de los brazos de su madre. Sus gritos cortaron el silencio del bosque, incluso si ella no podía entender y ellos todavía estaban en la gran distancia de la naturaleza. Las crías de ballenas llamaron la atención de un animal mucho más honorable que su insensible madre. El lobo, un experimentado protector del bosque, escuchó el extraño ruido mientras inspeccionaba su área. Incluso con sus 7 inviernos de experiencia no podía entendía las ballenas agudas. Estaba intrigado y decidió investigar el sonido después de oler indicios del extraño olor proveniente de la brisa que sabía que era humana. Ocasionalmente permitía que los humanos entraran a su territorio, generalmente con la compañía de sus devotos caninos. El lobo observaba, interactúan y quedó impresionado por lo estrechamente unidos que estaban los humanos y los perros, una conexión que le resultó difícil de entender, pero aún así quedó perplejo al ver a un joven humano abandonado en el bosque. El lobo se acercó al bebé abandonado por curiosidad y sentido del deber, sus agudos sentidos atentos a cualquier señal de peligro donde los padres del niño estaban lastimados. El lobo se acercó cautelosamente, su hocico al suelo mientras
Buscaba soluciones al desconcertante rompecabezas frente a él, la respuesta que el lobo recibió solo en lo profundo del misterio, detectando el leve olor de la madre del niño y el rastro persistente de sangre, no pudo discernir la verdad de su destino. Por lo que sabía, ella podría haber conocido un trágico al final cercano acercándose al bebé. El lobo lo examinó con su nariz aguda notando el aroma de la salud a pesar del peligroso entorno. El bebé de apenas un día de nacido y ya abandonado respondió al toque del lobo con suaves gorgoteos forjando un vínculo inesperado lamiendo al bebé suavemente. El lobo reflexionó sobre su próximo movimiento. Había decidido cuidar al bebé, pero sabía que el bebé necesitaba más que su protección, ya que la noche se acercaba, el frío amenazaría la supervivencia del bebé, por lo que el lobo se enfrentó a un dilema. Mientras tanto, la rutina de la patrulla de Forester Tom tomó un giro inesperado. Mientras observaba el peculiar comportamiento del lobo llevando algo en su boca, los lobos quedaron perplejos, hasta que reconoció la forma inconfundible de un bebé humano. Su corazón se apretó con aprensión al saber la gravedad de tal descubrimiento. Encontrarse con un depredador con un niño humano significaba un desastre para ambos. Los afligidos padres y el propio depredador para asombro de Tom. Sin embargo, el bebé apareció ileso, acunado tiernamente por el lobo sintiendo la urgencia de la situación. Tom se acercó cautelosamente dirigiéndose al lobo con una mezcla de preocupación y curiosidad. El lobo lo miró fijamente como si evaluara sus intenciones. Tom se dio cuenta de que debía intervenir. El bebé necesitaba cuidado humano y el instinto protector del lobo lo había llevado a este encuentro inesperado. El lobo mostró brevemente su colmillo como advertencia. Tom y el protector Antam entablaron negociaciones. Prometo no lastimarlo. Cuidado humano, seguramente entiendes que se hizo un momento de silencio. El lobo le dio al infante una suave palmadita en el suelo del bosque después de darle un solo ladrido en cola de carreta. Tom avanzó con cuidado, pero el lobo lo detuvo con un gruñido bajo. Tom sintió el impasse y se dio cuenta de que necesitaba moverse rápidamente para salvar al joven. Tom avanzó un paso más y vio al lobo caer al suelo, su mirada fija. Tom extendió suavemente la mano y tocó al bebé haciéndolo llorar. Lastimosamente Tom se balanceó suavemente y tarareó una melodía familiar cuando continuó consolando al recién nacido sintiéndose aliviado y cauteloso al mismo tiempo. El bebé se calmó finalmente reconfortado por la presencia tranquilizadora. Tom retrocedió con cuidado, manteniendo una estrecha vigilancia sobre el lobo que lo seguía a una distancia segura y pidió ayuda por radio cuando llegaron a la estación forestal. Tom sintió la última mirada del lobo antes de desaparecer en el bosque. El bienestar del bebé tuvo prioridad en la estación antes de ser llevado al hospital para una evaluación adicional. Una enfermera le dio los cuidados críticos que necesitaba a pesar de que Tom no pasó mucho tiempo con el bebé. La experiencia en medio del desierto lo dejó sintiendo melancolía cuando pasó al bebé al cuidado de la enfermera. No pudo evitar reflexionar sobre el destino incierto que le esperaba al pequeño. Los oficiales de policía lo presionaron para que diera más detalles, deseosos de señalar dónde Tom se topó con el lobo. Y el bebé, solicitaron su ayuda para guiar a su rastreador con la esperanza de rastrear los pasos de quien dejó al niño atrás. Acurrucado en el bosque junto a la madre de un lobo, dejó a las autoridades lidiando con más preguntas que respuestas. A pesar de sus esfuerzos exhaustivos, ningún hospital clínico o partera pudo vincular al bebé con ningún nacimiento reciente. Todos los bebés documentados fueron acunados de manera segura por sus madres, dejando la conclusión de que esto era un nacimiento no registrado, obra de una mujer anónima que rápidamente abandonó a su recién nacido en un intento por desentrañar el enigma. Rastrearon informes de personas desaparecidas y profundizaron en bases de datos en busca de posibles coincidencias. Cuando Tom finalmente fue liberado del interrogatorio, regresó a casa con su esposa Jessie. Sobre él contó los tumultuosos acontecimientos del día que hicieron que los ojos de Jessie se llenaran de lágrimas al pensar en la terrible experiencia de la bebé, aunque no tenía hijos debido a su infertilidad. La vista de la bebé indefensa despertó una resolución en el corazón de Jessie. Cada día que preguntaba sobre el progreso del bebé anhelando ser acunado. A él finalmente se le permitió visitarlo y vio al bebé golpeado por las circunstancias pero irradiando resiliencia en ese momento. Jessie supo que había encontrado su propósito. El corazón de Tom se llenó de alegría cuando Jessie reveló su decisión de adoptar al niño encontrado en el bosque a pesar del aislamiento. Una sombra de preocupación se cernía sobre él. Él temía que la reaparición de la madre biológica pudiera destrozar la recién descubierta felicidad de Jessie. Bautizaron al bebé como Connor y rápidamente se convirtió en la pieza central de sus vidas diarias. Jessie colmó a Connor de afecto y lo adornó con prendas hechas a mano mientras Tom elaboraba una mecedora de madera adornada con divertidos móviles a su cuidado. Connor floreció encarnando una serenidad angelical que trajo consuelo a sus corazones. A menudo extendía sus diminutos dedos ansiosos por agarrar las estrellas titilantes, figuras de animales pintadas que adornaban de rocker por las mañanas. Jessie trasladaba la silla afuera para permitir al joven Connor disfrutar de la suave mañana. Parecía que el mundo natural tenía un atractivo especial para él, tal vez debido a su conexión temprana con el bosque. Un día, mientras Jessie estaba sentado tejiendo con Connor dormitando cerca, notó que un visitante, un lobo grande,
estaba a poca distancia, observándolos. Connor estaba adentro, pero dadas las circunstancias inusuales de su llegada, ella permaneció quieta esperando. El lobo se acercó olfateando con curiosidad al bebé y luego de un momento se giró y regresó al bosque. Cuando Connor creció, el lobo hizo visitas esporádicas casi como si no estuviera controlándolo notablemente. Connor ni su familia adoptiva albergaban ningún temor hacia la criatura, comenzaron a creer que esta existencia idílica duraría indefinidamente. Sin embargo, una noticia inquietante destrozó su tranquilidad mientras se instalaban en su nueva familia. Dinámico, la policía continuó su investigación sobre los orígenes de Connor. Una muestra de ADN finalmente arrojó una coincidencia. En su base de datos, la madre biológica de Connor, sorprendentemente, estuvo implicada en una serie de robos a bancos, fue arrestada y enfrenta cargos graves, incluidos poner en peligro a niños e intento de asesinato. No saldría de la cárcel en el corto plazo, mientras que Tom y Jesse estaban consternados por sus acciones, encontraron consuelo y Noun. Connor permanecería bajo su cuidado a salvo del tumulto del mundo de su madre biológica. El lobo continúa con sus visitas esporádicas casi como si buscara la seguridad de que el bebé había encontrado el lugar que le correspondía. El último avistamiento ocurrió justo antes de que Connor se embarcara en su primer año de escuela. Nos vemos la próxima vez.